Amén. Que el Señor les bendiga. Cada uno de ustedes, hermanos, sean bienvenidos en el nombre del Señor. Pienso que cada uno de nosotros nos sentimos bien de estar en este lugar, mientras otra gente pues anda en sus cosas, ¿verdad? En su vida, del mundo y todo eso. Nosotros tomamos un tiempo para venir a escuchar lo que Dios ya ha hablado a través de sus profetas. Así que también pues les doy la bienvenida a los hermanos que nos escuchan en el internet, que el Señor les bendiga, y esperando de que este servicio pueda ser pues de provecho, de edificación para cada uno de nosotros, ¿verdad? Así que vamos a leer la escritura. Vamos a estar en Hebreos 13:8, una escritura pues bastante conocida por todos nosotros. Creo que hasta los niños se la han aprendido de memoria. Así que dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hoy nos vamos a ir a 1 Corintios 15, del verso 19 al 23. Dice así: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno, dice, en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Amén. Vamos a estar orando. Padre Celestial, te agradecemos infinitamente en esta noche, Señor, porque nos da, Señor, otra oportunidad, Señor, de poder venir a escuchar tu palabra, Señor. Padre, te pedimos bendición por cada corazón que se encuentra aquí, Señor, que podamos, Señor, que puedan entender, Señor, lo que yo vengo a traerles en esta noche, Señor. Ayúdame a mí, Señor, a poder expresarme de la manera correcta, Señor, y poder presentar este mensaje, Señor, de lo que tú ya dijiste a través de el hermano Branham, porque lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, ¿pueden sentarse, hermanos? Bueno, mi tema en esta noche es William Branham se levantará primero. Amén. Así que, bueno, yo pienso en esta iglesia que todos creemos eso. Amén. Todos creemos que Él es el primero, es la cabeza que se va a levantar. Amén. Así que vamos a estar leyendo, les voy a estar compartiendo unos extractos. En el mensaje de Velando a Dios, párrafo 58, dice el mensajero: y así es Dios. Dice: Él se cambió de una columna de fuego para ser un hombre. Luego se cambió de eso de nuevo a espíritu, para que Él pudiera habitar en el hombre. Dios, dice, realizando en el hombre lo que Él realmente era. Jesucristo, dice, era Dios actuando en hombre. Entonces es como un drama, ¿verdad? Como el sueño que había tenido el pastor, que era un drama todo esto. Entonces viene siendo la misma cosa, porque nosotros sabemos que solamente hay un Dios, ¿verdad? Y vienen los credos, la Iglesia Católica veniendo a meterle a la gente que son tres dioses diferentes o tres personas diferentes. Pero por la revelación que Dios mandó al profeta y Él reveló ese misterio, es un solo Dios en tres oficios diferentes. Entonces en ese momento era Dios actuando en hombre. En un hombre, dice. Eso es lo que era Él. Él había cambiado, dice, de la columna de fuego y luego había entrado, lo cual fue un velo en el desierto que escondió a Dios de Israel. Moisés, dice, vio la forma de su cuerpo, pero realmente él estaba escondido todo el tiempo detrás de esa columna de fuego, la cual era el Logos que salió de Dios. Fíjense,
párrafo 87, mismo mensaje. Dice, fíjense, a través de las edades es de la misma manera, porque sabemos que Dios no cambia su manera, su naturaleza no la cambia. Él media vez han pasado todos los tiempos, todas las edades. Él solamente ha cambiado de máscara, ha cambiado de personaje en el drama. Pero su naturaleza sigue siendo la misma. Dice, fíjense, a través de las edades es de la misma manera. Él mismo se ha revelado por sus profetas. Dice, ellos no eran exactamente profetas. Ellos eran dioses, dice. Imaginen lo que dice el hermano Branham aquí. Amén. Y ya ve que nos acusan que ya al profeta nosotros lo hacemos un dios. Y aquí está diciendo, ellos eran dioses. Amén. Entonces él viene siendo un dios también. Amén. Él así lo dijo. Porque ellos hablaron, lo que ellos hablaron fue la palabra de Dios. Amén. Ellos eran la carne en la que Dios estaba velado. Amén. Ellos eran dioses. Jesús mismo lo dijo. Dijo, ¿cómo me podéis condenar cuando digo que yo soy el Hijo de Dios? Y vuestra propia ley dice que a quienes vino la palabra de Jehová eran dioses. ¿Ven? Dice, así que era Dios formado en un hombre llamado profeta. ¿Ven? Dice, y la palabra del Señor vino a este hombre. Así que no era el profeta era el velo. Pero la palabra era Dios. Dice, la palabra del hombre no hará eso. ¿Ven lo que quiero decir? No puede hacer eso. Pero potencialmente era Dios. ¿Ven? Él era la palabra de Dios en forma de un hombre llamado un hombre. Dice, fíjense, Él nunca cambió su naturaleza, solo cambió su forma. Hebreos 13:8 dice, la escritura que leímos, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que no cambió su naturaleza cuando vino. Él siempre es ese profeta. Amén. A través de la edad, sigue igual. La palabra, dice. ¿Ven? Él no puede cambiar su naturaleza, pero Él cambió su forma. Hebreos 13:8 dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él solo cambió su máscara. Amén. Él ha venido cambiando su máscara a través de todo el tiempo. Allá usó una máscara que llamaba Moisés, otra Jeremías, otra máscara que se llamaba David. Amén. Entonces así ha venido por todo, a través de todo el tiempo. Amén. Dice en el 194, mismo mensaje, dice, entonces, fíjense en el velo, la carne humana. Dice, no, ahora la gente amadora del pecado no podía ver eso. No pudieron ver eso en el tiempo del hermano Branham, no pudieron ver eso en el tiempo de Jesús, no pueden ver eso en el tiempo de nosotros, porque están velados. Dice, fíjense en el velo, la carne humana. La gente amadora del pecado no podía ver eso. Pero ¿cuál es el pecado que aman ellos? No crea, como ya se ha repetido un montón de veces, no es lo que uno tiene en la mente, el pecado, andar en el mundo haciendo sus cosas, sino que en el mundo, pero su cabeza, sus propias denominaciones o sus propias ideas. Dice, esas personas religiosas y tradicionales no podían ver eso, o vamos a decir, no pueden ver eso, porque Él era un hombre. ¿Por qué, dice, esa carne humana escondió a Dios? Ahora dice, si Él hubiera sido una gran columna de fuego que descendió, vean, si una gran columna de fuego hubiera descendido mostrando lo que Él era, que Él era esta gran columna de fuego, ellos tal vez, dice, hubieran creído esto, si Jehová hubiera hecho eso. Pero como nosotros sabemos, imagínense, se ha dicho a veces que ni aunque viniera el propio Jesús no se le puede creer. Entonces, pero como Dios, cuando vino Jesús, vino de una manera bien sencillita, que la gente
Toda la gente del tiempo lo pasó por alto. La gente de este tiempo lo sigue pasando por alto. Dice, pero vean ustedes lo que Él hizo para que pudiera pasar por alto toda esa gente inteligente y sabia. Imagínense Dios lo que hizo para que la gente no supiera. Pero acuérdense, piense, la gente tiene un concepto tal vez errado de Dios, va. Porque piensan que Dios se los va a llevar a todos. Piensan que Dios se les va a enseñar a todos. Pero Dios no. Alguien una vez dijo, Dios dijo es el mayor segregacionista que hay, dijo. Él no nomás quiere a su gente. Él no quiere otro tipo de gente, no quiere la chusma que se meta. Entonces Dios hizo eso, vino de esa manera tan sencilla para poder cegar a la gente, que las demás gente que no eran hijos de Él no vieran eso. Él dice, simplemente se reveló como se lo prometió a Moisés. ¿Ven? Les hablaré a ellos por medio de un profeta. Y él fue hijo de hombre. Él fue hijo de hombre, un profeta. Y algunos de ellos lo reconocieron, dice. Como 1/100% de 100 en el mundo lo creyeron. Imagínense la cantidad. O sea que fue una minoría fue lo que lo pudo ver. Dice, los demás no. Pero él lo era de todas maneras, dice. Dice en el párrafo 182. Dice, Moisés era el velo, la palabra viviente de Dios, velada detrás de carne humana. Usted sabe el trabajo que se le comisionó a Moisés, ¿va? Y Moisés era Dios haciendo ese trabajo, porque la promesa que le hizo al pueblo de Israel se la hizo Dios, ¿va? Pero no fue Dios personalmente, Dios el Espíritu a sacar a la gente. No, él mandó a Moisés. Entonces ese era el velo, esa era la persona que Dios estaba usando. Moisés era el velo, la palabra viviente de Dios velada detrás de carne humana. La columna de fuego estaba en Moisés, por supuesto. Hablando, dice, de lo que iba a ser velado más adelante, detrás de pieles. ¿Ven ustedes? Ahora eso, dice. La palabra fue traída, luego fue escrita. Después, dice, fue puesta detrás y continúa velada. Porque Dios, dice, siempre estuvo en esa palabra. Amén. Él es la palabra siempre. Él estaba en esa palabra. Por eso es que esa palabra tenía que estar velada. Dice, oh hermano, hermana, ¿lo están captando? Ya va a ver lo que va a decir después. Miren, ¿no lo ven? Ha sido velada durante estas edades. Y de acuerdo a lo que Dios dijo, y será abierta en los postreros días. Hablando de la palabra, seguía velada y dice, será abierta en los postreros días. Esos 7 sellos serían rotos. Y la cosa en su plenitud vendría a la vista de la gente. Y dice entre paréntesis, lo que ha acontecido durante todo este tiempo. Imagínense qué clarito les estaba hablando. Ya poco le faltó decirle yo soy. Eso le faltó. Dice, ¿no lo ven? Dice, ha sido velada durante estas edades. Pero, ¿qué hicieron allá en el tiempo de Jesús cuando el velo se rasgó? Empezaron a coser, ¿va? Entonces mucha gente lo que ha hecho hoy es coser ese velo y seguirlo viendo. Dice, y la cosa en su plenitud vendría a la vista de la gente, lo que ha acontecido durante todo este tiempo. En la hora del mensaje del 7º ángel, dice, todos los misterios de Dios deberían ser dados a conocer en ese Elías. En esta última hora, dice, y los misterios, dice, ¿cómo es que Cristo es sacado de su iglesia? El Hijo de Dios.
¿Cómo cree que se saca el Hijo de Dios de la iglesia? Él está diciendo eso, ¿va? ¿Cómo Él es revelado como Hijo de hombre de nuevo? ¿Cómo es que la iglesia será puesta en orden? Y todo para el día postrero. Sin credos, dice, sin denominación. Es solo y absolutamente la palabra viviendo en el individuo. Dice, yo me llevaré uno y dejaré al otro. Yo me llevaré a este y dejaré a este. ¿Ven? Solo dice, no hay compromisos, no hay denominaciones, no hay ataduras ni nada. Es Dios, es el corazón con Dios y solamente con Él. ¿Ven? Dice en el párrafo 185. Fíjense, velado en carne humana. Moisés con esa palabra dice, hablando de lo que después sería puesto detrás de pieles de tejón. Así que dice, así igual con Cristo, nuestro Moisés. Cristo es nuestro Moisés, dice. Él era Dios velado en carne humana, velado en humanidad, en carne, dice. Eso es correcto. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él estaba velado con pieles de tejón. Él estaba velado, dice. Y esta vez Él estaba velado en un hombre. ¿Ven? Ahora fíjense, Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Prometió su palabra para esta edad. Él dice todavía es Cristo, la palabra prometida para esta edad, velado en carne humana, la palabra de Dios. La unción, dice, es una persona. La palabra Cristo, dice, significa ungido, el ungido. Por tanto, dice, Moisés fue el Cristo en sus días. Él era el ungido. Jeremías dice, fue el Cristo en sus días, teniendo una porción de la palabra para ese día. Acuérdense, como la palabra, el programa de Dios, tiene que ir avanzando. Entonces no se puede quedar en lo mismo. Entonces en un tiempo fue una cosa, en el otro tiempo pasó otra cosa, pero va avanzando el programa de Dios. Y para traer su palabra, para traer lo que corresponde para cada edad, Él mandaba a sus Cristos, como dice aquí. Dice, ahora entre el mundo aún no lo creen. No importa, dice, lo que ocurra, ellos no lo ven. Ellos no lo ven, dice, porque no fue enviado para ellos. Recuerden, párrafo 210, de Velando a Dios. Dice, recuerden, el Hijo de Dios no fue revelado a Sodoma, sino más bien dos mensajeros, correcto. Pero dice esto, Dios mismo en carne humana fue revelado a Abraham, el elegido. Observen, dice, lo que Él hizo para revelarse a sí mismo. Y ahora Abraham lo sabía, dice, cuando él conoció el pensamiento de Sara, que estaba detrás de él. Dijo, lo llamó Elohim. Amén. Dice en el mensaje, párrafo 159, dice, su palabra es revelada a uno, dice. Siempre ha sido así. Un profeta vino con la palabra del Señor en cada edad, cada vez, a través de la Escritura. La palabra viene a uno en cada edad, igual en las edades de la iglesia, desde la primera hasta la última. Dice, otros tienen sus lugares, eso es cierto. Dice, pero no se acerquen a esa columna de fuego. ¿Ven? ¿Qué lección, dice, la que aprendemos aquí? ¿Ven? Todos queriendo ser un Moisés. Imagínense lo que dice el profeta, porque él manda su palabra y puede haber gente como la hubo en el tiempo de Moisés, como lo que nos comentaba, lo que nos decía el pastor el domingo, Balaán. Él estaba haciendo la cosa y le estaba haciendo igual a Moisés, igual a Moisés.
y ese era el que estaba metiendo la semilla de discordia ahí entre los hermanos. Entonces, viene este y hace eso, y lo estaba haciendo igual que Moisés, pero la diferencia era, porque tenía hasta don de profecía, Balaam, ¿verdad? Tenía don de profecía, pero el detalle era que la comisión no era para él, sino que era para Moisés. Entonces, él estaba queriendo meterse en el lugar que le correspondía a Moisés. Y lo mismo pasa aquí. Ya les voy a decir por qué más adelante, voy a seguir leyendo. Dicen, ¿recuerdan ustedes lo que Datán y ellos dijeron estando allá? Ellos dijeron, pues Moisés dice, un momento, ya basta de ti. Ya se bien aburrido de Moisés. Ven, ahora hay otros hombres aquí que Dios ha llamado. Eso es cierto, dice. Ellos cada uno iban bien mientras avanzaban. Pero cuando uno trató de subir y tomar la posición de Dios que Él le otorgó a Moisés, el cual, dice, era predestinado y ordenado para este trabajo, que intentó tomarla, dice, fuego cayó y abrió la tierra y se los tragó. Ellos estaban tratando de tomar la posición que tenía Moisés. ¿Y qué hizo Dios? Abrió la tierra y se los tragó. Ven, dice, tengan cuidado. Ven, solo sean cristianos de Dios, buenos, piadosos, creyendo la palabra. Ven, no se acerquen a esa columna de fuego, dice. Qué lección, dice el profeta. Imagínense lo que nos está diciendo. Seamos, pero como hay niveles, se podría decir, o hay posiciones de las personas que Dios lo ha puesto en su gracia, en lo que Él quiere hacer. Dios ha puesto a esa persona para hacer el trabajo que Dios le puso. Entonces yo imagínense esta gente que está diciendo que la novia en general va a dar la voz de resurrección. ¿No piensa usted que toda esa gente está tratando de usurpar el puesto del profeta? Eso es lo que está tratando de hacer la gente. Así que si nos ven ahí, el mensajero les dice aquí, tengan cuidado, dice, porque si no se los va a abrir la tierra y se los va a tragar por andar inventando cosas. Miren, vamos a leer en el mensaje Cristo es el misterio de Dios revelado. Párrafo 506. Dice, noten, dice en Colosenses, aquí en el versículo 18, en el libro de Colosenses, dice, ahora dice, Él es la cabeza de la iglesia, que es el cuerpo. O sea, la iglesia es el cuerpo, y Él es la cabeza. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga sus preeminencias. Dice, Él es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, y Él quiere tener las preeminencias. Ahora escuchen con atención mientras avanzamos. Dice que Él tiene que ser la cabeza del cuerpo, el cuerpo de su novia, la cual, dice, es tomada de Él, carne y hueso como fue Adán. ¿Ven? La novia, dice, nacida de entre los muertos. ¿Ven? La novia nacida de entre los muertos. Eso es, nacida de entre los muertos al pecado de incredulidad. Amén. Y hace la pregunta el mensajero, ¿qué mató a Eva? Dice, la incredulidad mató a Eva. Ese es el verdadero pecado. El pecado original es la incredulidad. ¿Verdad que sí? Dice. ¿Su incredulidad en qué? Dice, por la incredulidad en Dios. ¿Usted cree que era incrédula Eva a Dios? Dice, no, ella tenía fe en Dios. Imagínese. Dice, seguro. Y hace la pregunta el mensajero, ¿diría ella, no existe Dios? No, pues ¿cómo va a decir eso si Dios bajaba a platicar con ellos? Dice, no señor, ella no era incrédula. Pues diría ella, sabes, no creo su palabra en lo absoluto. Dice el mensajero, no. Como que Eva dijera, no creo la palabra de Dios. Dice, no. Ella la creyó, dice. Excepto una cosita.
imagínense, una cosita fue la que ella descreyó. Imagínense todo el problema que trajo para adelante. Desde esa cosita entró la muerte para el hombre. Y de ahí vienen arrastrando todo, enfermedades, problemas, etcétera, por una cosita. Y hoy imagínense la gente que no cree el mensaje del profeta. ¿Cuántos extractos no ha leído el pastor aquí y no se creen? Imagínense. Dice en el 513, dice, la palabra produce su propia vida, la cual, dice, Eva canjeó por conocimiento personal. ¿Ve usted cómo lo ha hecho la iglesia hoy? ¿Por entendimientos de algún hombre? Porque la denominación hoy, ellos toman una escritura, la leen y empiezan a hablar de lo que ellos creen, de lo que ellos piensan. No saben de que Dios no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Por eso Él en esta edad mandó al profeta para que viniera a traer todos esos secretos. Dice, por el entendimiento de algún hombre, dice, Moisés tenía un gran entendimiento de Dios. Imagínense, al principio, Moisés creía saber, hasta que se encontró con esa zarza ardiendo, dice. Luego pudo ver su fracaso. Es lo que el hermano Eli nos ha venido diciendo en todo este tiempo. Tengan una experiencia con Dios. Porque imaginen, Moisés siendo el gran hombre, dice aquí el profeta que él conocía de Dios bastante. Pero cuando se encontró verdaderamente, cuando tuvo su experiencia con Dios, cambió toda la cosa. Dice, Moisés tenía un gran entendimiento de Dios hasta que se encontró con esa zarza ardiendo. Luego pudo ver su fracaso. La zarza ardiente tenía lo que le faltaba a Moisés. La palabra, dice, tiene lo que le falta a la denominación. Porque ellos pueden tener mucho conocimiento, pero si rechazan la palabra para el tiempo, no tienen nada. Dice, Él dice la cabeza es los primeros frutos de la resurrección. En el 515 dice, Él es los primeros frutos de la resurrección. ¿Verdad que sí? Amén. Observen entonces, dice, ¿qué es Él? Él es la cabeza de un cuerpo, que es su iglesia, la novia. Entonces dice, el cuerpo novia tiene que seguir a la cabeza, porque es por parte de su resurrección y parte del mismo. Es imposible que no se vaya, dice. Oh hermano, dice, esta parte del misterio de Dios, de cómo Dios se lo reveló acá y lo levantó por la palabra, así revela a su iglesia y está levantándola por la misma palabra. Es parte de su ministerio triple. Como la cabeza, dice, la cabeza fue levantada del sepulcro, así el cuerpo tiene que seguirle a él de regreso al Edén. Amén. Amén. Porque allá, acuérdense, cuando Jesús resucitó, Él resucitó gente con Él. Entonces dice, como la cabeza fue levantada del sepulcro, así el cuerpo tiene que seguirle a Él de regreso al Edén, donde la cabeza de familia, el hombre, dice, el novio. Y dice, la novia siendo el cuerpo del novio. O sea que la novia no se puede levantar solita. Tiene que levantar primero la cabeza. Póngase a pensar en lo natural, ¿va? Cuando uno está acostado y se levanta, ¿qué es lo primero que uno levanta? Y es la cabeza, ¿va? No levanta las manos primero. Entonces se levanta primero la cabeza. Dice, la novia siendo el cuerpo del novio, tiene que seguir al novio, porque es la cabeza. Y la cabeza, dice, es revelada. Entonces, si Dios no le revela quién es la cabeza, no sirve para nada. La cabeza tiene que ser revelada. Dios tiene que revelar quién es la cabeza. Y dice, y ha vuelto, y la cabeza es revelada, y ha vuelto con vida eterna, dice.
Y el cuerpo tiene que seguir a eso, porque de nuevo es esposo y esposa. Amén. Y esto, si usted dice está embarazado con la misma palabra, lo cual es su cuerpo, ustedes han tomado su cuerpo, llegando a ser él cuando tomaron la palabra. No el credo, dice, la palabra. Oh, vaya. Vamos a leer en el mismo mensaje, Cristo es el misterio. Párrafo 519. Dice, por lo tanto, dice, el cuerpo no puede reconocer, dice, no fallen ustedes en esto. El cuerpo, por consiguiente, dice, no puede reconocer ningún otro liderazgo sino la palabra. Pues la cabeza está conectada al cuerpo y la cabeza es la palabra. Y es la misma palabra, dice, un liderazgo. Por tanto, dice, denominaciones y padres santos y cuanta cosa más es un estiércol muerto. Dice. Hay un solo liderazgo, ese es Cristo. Y el cuerpo solo reconoce una cosa, la palabra. ¿Y dónde se va a reconocer la palabra? En Cristo, dice aquí va. Pero ¿y hoy quién es Cristo hoy? Porque en los extractos anteriores dijo, Moisés era el Cristo para el pueblo de Israel allá en aquel tiempo. Entonces, ¿quién es el Cristo hoy? Y que solo podemos reconocer por la palabra. Dice, párrafo 529. Dice, entonces, dice, nuestra cabeza es un reino. El reino de Dios está entre vosotros, dice la Biblia. Jesús dice, el reino. No, nosotros no somos una denominación, pertenecemos a un reino. Y el reino, dice, es la palabra de Dios hecha espíritu y vida en nuestra propia vida, trayendo a cumplimiento toda promesa en este día, como lo hizo, dice, en aquel día cuando la palabra y Dios eran uno. Fíjense, dice, vamos a leer el mensaje Ya ha salido el sol. Párrafo 88. Fíjense, dice, fue el primer grano de trigo de Dios que había sido levantado de entre los muertos. El primer grano de trigo de Dios. Por medio, dice, del poder vivificador de Dios, había Dios vivificado su vida, levantándole de entre los muertos. Y él, dice, vino a ser la primicia de los que dormían, o el primero. Esa fue la gavilla, dice. Y fue por eso que tuvieron que mecer esa gavilla, porque fue la primera en llegar a madurez. Y fue mecida como una conmemoración de acción de gracias a Dios, creyendo que las demás también se levantarían. Era una señal. Y hoy día, por cuanto Él fue el primer Hijo de Dios en llegar a madurez, para estar con Dios, fue arrebatado de la tierra y es mecido ahora sobre todo el pueblo. Dice, oh, qué elección tan gloriosa. Fue el poder vivificador, el primero. Aunque él había sido tipificado, dice, y muchas veces, como veremos más adelante, que él fue tipificado, pero esta, dice, fue realmente la primicia o el primero de los que habían dormido. Él fue mecido sobre la simiente prometida que tenía la promesa de vida. El 91 dice, él fue mecido en el día de Pentecostés, cuando vino, dice, un estruendo en el cielo como un viento recio, y fue mecido sobre la gente pentecostal que estuvo ahí en el día, esperando que bajara la bendición, dice. Y para ser mecido otra vez, dice, en los últimos días, nos damos cuenta, dice, según Lucas 17:30, que en el día del Hijo, cuando el Hijo del Hombre sea revelado nuevamente, dice, o mecido nuevamente. Si quiere vamos a leer, a ver lo que dice Lucas 17:30.
Dice, vamos a leer desde el 29, o 28 dice. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, dice, comían, bebían, compraban, plantaban, edificaban, mas el día, dice, que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Dice, párrafo 93, dice, ahora, ¿quién es este Hijo de Hombre? Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dice, y si toda la enseñanza que tenemos y la confirmación de la palabra de Dios a través de la palabra de Dios y por las señales y maravillas, las cuales, dice, nosotros vemos hoy en el libro de Lucas aquí, de la cual acabamos de citar, de Lucas 17, el versículo 30 y Malaquías 4 y demás escrituras que conocemos, que esa palabra es de nuevo mecida sobre la gente, que las tradiciones muertas de hombres han quedado muertas, y el Hijo de Dios ahora está vivo de nuevo entre nosotros por el bautismo del Espíritu Santo y dándonos vida. Dice, así que, párrafo 94, dice, así como Cristo fue el primero en levantarse entre todos los profetas y demás, Él fue la primicia de los que durmieron. Dice, y en la venida de Cristo, con respecto a la novia que sale de la iglesia, tendrá, dice, que haber una gavilla mecida de nuevos en los últimos días. ¡Oh, qué cosa! Amén. Bien, póngase de pie, hermano. Vamos a ir terminando. Este era el mensaje, el pequeño mensaje que les traía en esta noche. Así que vamos a estar orando. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que hemos pasado aquí, Señor, leyendo estos extractos, Señor, de lo que tú hablaste ya a través de tu profeta, Señor. Te pido, Señor, de que mis hermanos, los que están en el internet, los que estamos aquí, Señor, hayan podido entender, Señor, aunque sea estas palabras entrecortadas, Señor, pero que hayan, Señor, entendido lo que había en mi corazón, Señor, para traerles, Señor. Así que te damos las gracias, Padre, llévanos con bien hacia nuestros hogares, porque lo pedimos, Señor, en tu bendito y sagrado nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén.